Hablaremos más sobre esto durante nuestra próxima visita, cuando comentemos cómo acabaste pensando que eras un cuerpo y de dónde vino el universo. Gary, estoy empezando a entender por qué decís que el curso y el cristianismo no encajan juntos. El curso dice que el cuerpo es ilusorio y está basado en un sistema de pensamiento que es la antítesis de Dios. Si es que pudiera haber una antítesis de Dios. El cristianismo ha servido para perpetuar el sistema de pensamiento que genera un estado de existencia corporal aparentemente separada, elevando el cuerpo de J hacia un especialismo extremo, satisfaciendo así la necesidad de la gente de validar su propia experiencia de singularidad e individualidad. Arten, absolutamente. El J de la Biblia es un objeto en el sueño de los cuerpos del mundo. Pero el J real es absolutamente libre. Como hemos dicho, eso es lo que Él quiere para vosotros. En muchos sentidos, tenéis que seguir aprendiendo para superar el pensamiento religioso. Por ejemplo, en toda la Biblia, la traducción judeocristiana retrata a Dios reaccionando directamente al pecado como si fuera un hecho. En el caso del cristianismo, como ya hemos señalado, Dios supuestamente ofrece a J para que sufra y muera por vuestros pecados en un acto de sacrificio expiatorio. Algunas iglesias dan tanta importancia a esto que simbólicamente canalizaban el cuerpo de J en el sacramento de la Eucaristía y otras variantes de este ritual. Ellos creen que Dios ha sacrificado a su Hijo en la carne para expiar los denominados pecados de la carne. Sin embargo, Dios no reaccionaría a los sucesos de un sueño más de lo que tú mismo reaccionarías a los sucesos de un mal sueño que tuviera tu esposa mientras duerme al lado en tu cama. En primer lugar, ni siquiera puedes ver esos sucesos porque no están ocurriendo realmente. En segundo lugar, aunque pudieras verlos, no tendrías que reaccionar a ellos porque no siendo ciertos no podría afectarle. La única respuesta lógica sería despertar a tu esposa de la pesadilla, pero la harías lenta y suavemente para no atemorizarla todavía más. No la agarrarías y le darías un gran meneo. De igual forma, el Espíritu Santo te despertará suavemente. Él no es un Dios separado reaccionando a tu sueño, sino que es la voz que habla por Dios, que aún está contigo en tu ilusorio viaje a este lejano país. Un modo que el Espíritu Santo empleará para despertarte es enseñándote que aquello que piensas que está ocurriendo no está ocurriendo. La realidad es invisible y cualquier cosa que pueda ser percibida u observada de cualquier modo, incluso mediante científicamente, es una ilusión, justo lo opuesto de lo que el mundo piensa. Pero el curso es práctico en muchos sentidos. Puedes utilizar su sistema de pensamiento del verdadero perdón para interpretar lo que te dicen los ojos del cuerpo, y puedes hacerlo de un modo tal que te permita desempeñar tu función en la sociedad. Dentro de la ilusión, un trabajo no es inherentemente más sagrado que cualquier otro. Así, a medida que gradualmente aprendas que lo que antes pensaste que era pecado, ataque, culpa y separación son en realidad otra cosa, puedes seguir viviendo una existencia terrenal relativamente normal y despertar lenta y delicadamente de tu sueño. Gary, de lo que has dicho, y también por lo que he leído en el texto donde J habla del verdadero mensaje de su crucifixión, aunque pareciera ser un ataque terrible, en realidad la crucifixión no fue nada para él, porque había abandonado las ilusiones, como por ejemplo el cuerpo, y estaba absolutamente con el invulnerable amor de Dios que él sabía que era, en lugar de con las ilusiones del cuerpo. El hecho de que la crucifixión y el presunto sufrimiento de J en la cruz sean ideas centrales del cristianismo nos indican hasta qué punto su mensaje fue distorsionado y mal interpretado. Arten, sí, no esperes alcanzar el mismo nivel de no sufrimiento que J en el primer año que practicas el curso. Es un ideal que solo se puede alcanzar con grandes experiencias.
Sí, llegará el momento en el que ya no sufras nunca. Ese es uno de los beneficios a largo plazo de este camino espiritual. Puedes alcanzar la invulnerabilidad psicológica aunque parezca que estás en un cuerpo. Como dice el curso, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Pero hace falta la ilusión del tiempo para que aprendas las lecciones del perdón y alcances tu objetivo. Gary, puede que así sea, pero quiero llegar allí cuanto antes. Pursa, todo el mundo quiere eso y te vamos a ayudar ahora mismo transmitiéndote una idea muy importante. No es la totalidad del cuadro, pero sí una parte importante. Es posible que al principio no estés de acuerdo con ello, pero piénsalo. La última vez te dijimos que al volver te informaríamos de qué es la verdadera sabiduría. Vamos a entrar en detalles a este respecto y notarás que nuestra exposición se volverá más lineal conforme avancemos a fin de facilitar tu entendimiento. En relación a la sabiduría, el mundo cree que la sabiduría es tener buen juicio y tener razón. Eso no es cierto. Todo lo que conseguirás teniendo razón es quedarte estancado aquí para siempre. Voy a recitar lo que J dice en el curso sobre la sabiduría y su relación con la inocencia. A propósito, esto también es lo que significa ser puro de corazón. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Gary, ¿estás diciendo que voy a tener que ver a todo el mundo como totalmente inocente pese a lo que pase? Pursa, correcto. Una vez más, no esperes que ocurra inmediatamente. Gary, no sé, ¿cómo podría ser inocente un hombre como Hitler? Pursa, esa es la típica pregunta, y la respuesta no tiene nada que ver con Hitler. Como alguien que recuerda muy bien sus vidas judías, no soy exactamente una fan de los nazis, ni de los cabezas rapadas, ni de los Ku Klux Klan, ni de ningún otro grupo de gente con lesiones mentales. La razón por la cual son inocentes no tiene nada que ver con el nivel de la forma. Hitler y todas las demás personas del mundo, incluyéndote a ti, son igualmente inocentes porque lo que estás viendo no es verdad. Este es tu sueño. Como enseña el curso, el sueño no lo está soñando otro. Hitler fue un ejemplo del sistema de pensamiento del miedo llevado al extremo. Piensas que el Holocausto fue un suceso inusual, pero solo fue inusual por su tamaño. Cosas por el estilo han ocurrido a cada momento a lo largo de la historia. Si piensas detenidamente e investigas un poco, descubrirás que ha ocurrido varias veces, solo en este último siglo. No tienes que ser judío, o negro, o indio, o de algún color exótico para ser una víctima. Sería difícil encontrar cualquier grupo de gente que no haya sido perseguido, incluso una persona blanca. Siempre que sea un cierto tipo de blanco en un lugar y en el momento adecuado, puede ser la víctima del daño. Quizás tenga que ser católico o protestante o una presunta bruja. Tú naciste en Salem, conoces la historia. ¿Cuánta gente murió durante los juicios a las brujas de Salem? Gary, unas 19 o 20. Pursa, sí. Ese fue el típico ejemplo de proyección de la culpa inconsciente. ¿Sabes cuánta gente murió durante los juicios de las brujas que precedieron a ese suceso en Europa? Gary, no sé. ¿Cientos? Pursa, ¿qué tal 40.000? Gary, ¿40.000? Pursa, sí, y expresado como porcentaje de la población de aquellos tiempos, es como si hoy se matasen a más de 1 millón de personas. Gary, vaya, eso sí sería noticia, a menos que hubiera un gran escándalo sexual en alguna parte. Pursa,
Todo esto es el resultado de una desagradable situación en la cual la gente tiene la necesidad profunda y oculta de proyectar su culpabilidad inconsciente en otra persona, y cualquier excusa vale. Hemos estado hablando de ejemplos extremos, pero la gente hace estas cosas de mil maneras sutiles. No saben que necesitan hacerlo ni por qué. Si lo supieran, no lo harían. Aprenderás más sobre esta situación y te darás cuenta exactamente de por qué estas acciones insanas, como el genocidio, son una parte rutinaria de la crueldad del hombre con el hombre. También aprenderás que el único modo de romper este patrón es el verdadero perdón. Como dijimos, no tienes que aceptar inmediatamente la idea de que todo el mundo es completamente inocente, ni cualquier otra de las ideas del curso, pero a medida que avancemos verás que el perdón es infinitamente bueno para ti, no solo para las imágenes que estás perdonando. A propósito, el curso denomina ego al sistema de pensamiento del miedo y de la separación de Dios, y este término no debería confundirse con el ego tal como se aplica en la psicología tradicional. J siempre nos hablaba en términos amplios, que abarcaban todo, y el empleo de la palabra ego en el curso no es una excepción. Debes recordar que por más grande que parezca, el ego solo es un pensamiento, y los pensamientos pueden ser cambiados. Gary, ya sé que habían dicho que aún no me habían enseñado todo el cuadro, pero el perdón del que están hablando suena como una forma de negación. Pursa, cuando te hayamos dicho todo lo que queremos decirte, no solo podrás ver aquello que realmente ocurre en el verdadero perdón, sino que tomarás conciencia de que tanto el sistema de pensamiento del amor como el sistema del pensamiento del miedo son formas de negación. Uno de ellos la enseña el Espíritu Santo. Conduce al cielo al revelar e invertir la negación de la verdad del ego. Como dice el curso respecto a la paz que produce las enseñanzas del Espíritu Santo, dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. Y sobre el perdón que conduce a la paz, el curso dice: el perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en lugar de acercarnos a él. Gary, negar la capacidad de afectarme de cualquier cosa que no sea de Dios, ¿significa eso que debería permitir que la gente me atacara físicamente y no defenderme o no ir al médico si estoy enfermo? Pursa, absolutamente no. Cuando dijimos vivir una vida normal, quisimos decir exactamente eso. Nunca deberías dejar que te hicieran daño físicamente, ni desdeñar el peligro, ni sufrir para probar un argumento. La crucifixión fue una lección de aprendizaje extrema. No hace falta que repitas la experiencia para poder aprender de ella. En la mayoría de las situaciones harás lo que normalmente harías, pero procura no hacerlo solo. Cuando puedas, pide guía. Podrás nutrirte de todo el sistema del pensamiento del Espíritu Santo que J puede articular por haber sido el primero dentro del sueño en completar su parte perfectamente. Con el tiempo, tú también te convertirás en aquello que este sistema de pensamiento representa. Recuerda, el perdón que J aplicó y que su curso enseña no es el mismo tipo de perdón del que a veces participan el cristianismo y el mundo. Si lo fuera, sería una pérdida de tiempo. El cristianismo entendió equivocadamente a J. Él enseña verdadero perdón en su curso, y nosotros te indicaremos cómo utilizarlo en situaciones específicas, para que en definitiva lo apliques por ti mismo a cualquier situación. Pero recuerda que nada sustituye el estudio y la práctica del curso. Nosotros somos recurso de enseñanza. No estamos haciendo las cosas por nuestra cuenta propia y tú no deberías tratar de hacer las cosas por tu cuenta. Has estado haciendo las cosas por tu cuenta durante eones. Como reza el viejo dicho,
Si siempre haces lo que siempre has hecho, seguirás consiguiendo lo que siempre has conseguido. Y lo que siempre has conseguido es un billete de regreso al planeta psicótico o algún lugar similar. Ya es hora de bajarte de este triste tío vivo. Gary, pienso que muchos buscadores espirituales están interesados en no reencarnar más. Una pregunta para tener claro el milagro. Aparte de que el curso se refiere a sí mismo como el milagro, según el propio curso, el milagro no tiene nada que ver con el nivel físico. Es un cambio de percepción que tiene lugar en la mente. Pursa, sí, muy bien. Entonces estás afrontando la causa. Como dice el curso, este es un curso acerca de causas, no de efectos. Y no trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. Gary, si observas cuidadosamente, puedes ver que la mayoría de los juicios que emite la gente de ningún modo le hace feliz. Pursa, eso es muy cierto. De hecho, en un momento el curso te pregunta así: ¿podrías tener razón o ser feliz? Gary, creo que la mayoría de nosotros responderíamos que preferimos ser felices, pero nos comportamos como si prefiriéramos tener razón. Pursa, sí. Parte del engaño del ego es que cuando la gente juzga a los demás y cree tener razón, a veces se siente bien temporalmente porque ha conseguido proyectar parte de su culpa inconsciente en otra persona. Un par de días después, sin saber por qué, su culpabilidad inconsciente, de la que una vez más no tiene ni idea, vuelve a ganar terreno y sufre un accidente automovilístico o se hace daño de cualquier otra manera sutil. Por supuesto, este es un ejemplo lineal e ilusorio. La totalidad de las cosas están preparadas de antemano, y luego hablaremos de esto, pero es un ejemplo de cómo se desenvuelven las cosas. Gary, de modo que la gente juzga, se siente bien con ello o se siente mal, dependiendo si proyecta la culpa hacia afuera o hacia adentro, y después se castiga. Piensa que ha ganado, pero su karma pasa por encima de su dogma. Pursa, estás progresando rápidamente, pero aún te queda mucho por aprender. Recuerda, el karma solo es un efecto. Vamos a cambiar la causa de todo cambiando la mentalidad. El efecto a nivel físico no es algo que nos debe preocupar, porque no es real. Las cosas reales por las que deberías interesarte son la paz interior y regresar al cielo. Es lo que te atañe a los beneficios temporales. Abordaremos estas cuestiones cuando hablemos de la abundancia que acompaña a la verdadera oración. Artén. Digamos también que cuando el curso habla de no juzgar a tu hermano, se refiere a que no lo condenes. Obviamente tienes que emitir juicio hasta para cruzar la calle. No estamos hablando de abandonar este tipo de juicios. Sin él no podrías siquiera salir de la cama por la mañana. El curso no va en contra del sentido común. Gary, para algunos el sentido común es un desafío. Artén, juzga las ideas, no las personas. Y a continuación, acepta las ideas verdaderas. En lo relativo a los desafíos, ya te hemos dicho que te los plantearemos. Llegará un momento en que los desafíos acabarán. Como dice el manual para el maestro con referencia a los maestros avanzados. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que se les sea imposible dudar. Pero tú, genio, aún no has llegado a este punto. Es hora de ocuparse de devolver tu mente a su condición natural. Gary, estoy de acuerdo, y como has dicho, no es mi mente de todos modos. Una de las cosas que me resultan un poco incómodas es el hecho de que sigas haciendo hincapié en las diferencias y distinciones en lugar de la unidad. Artén, me alegra que lo hayas mencionado, pero hay una razón importante para ello. Se debe a que finalmente solo hay dos sistemas de pensamiento, y el Espíritu Santo te enseña mediante el contraste entre ellos.
El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Bursa, la gente no siempre estará de acuerdo respecto a lo que concuerda con el milagro y el Espíritu Santo, y a lo que no está de acuerdo con él y con el curso. Siempre habrá cierto desacuerdo entre los seguidores de los caminos espirituales, y esto también incluye a los estudiantes del curso. Eso es lo que el mundo hace, Gary. Se divide como una célula bajo un microscopio. Es algo que está incorporado al sistema, porque la mente del ego divide como se divide una célula bajo un microscopio, fabricando mentes aparentemente separadas, a lo que algunos llaman almas. No te preocupes ni te resistas a ello. Tu trabajo es retroceder hasta tu fuente del problema, la mente, y no el mundo, y cambiar tu mentalidad a través del perdón. J no espera que el curso viva su vida sin controversia, tanto dentro de la comunidad del curso como fuera de ella. Sin embargo, tal como decía la introducción a la clarificación de términos, que son palabras que podía aplicar a cualquier aspecto del curso, todos los términos son potencialmente polémicos, y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en formas de maniobras dilatorias. Como veremos en nuestro próximo encuentro, una de las posibles áreas de controversia es la idea de que la culpabilidad inconsciente asociado con el pecado es en realidad lo que mueve al mundo y que ese pecado simplemente es una idea falsa. No deberías hacer el pecado psicológicamente real a través de la condenación. Artén, hasta que regresemos, quiero que consideres que los caminos espirituales no son iguales y que si quieres unidad, se tiene que encontrar el objetivo. El objetivo es el mismo. Todos los caminos espirituales conducen finalmente a Dios, pero los caminos no son iguales. Temporalmente siguen direcciones diferentes, hasta que todos arriben al mismo lugar. No hay tristeza en ello, de hecho es muy necesario. Para poder sacar el máximo beneficio de cualquier camino, tienes que comprenderlo y aplicarlo. Porque ¿cómo podrías aplicarlo si no lo entiendes? No se genera ningún gran desacuerdo si dijeras que el budismo y el cristianismo no están diciendo lo mismo. ¿Por qué se debería generar un gran desacuerdo si dices que un curso de milagros no dice lo mismo que ellos? El curso no es un movimiento, ya hay más que suficientes. No tienes que conquistar el mundo, no importa que el curso sea popular o no. J sabe lo que está haciendo. Quienes estén preparados para el curso lo encontrarán. Su curso es único. Le ofrece a un individuo la oportunidad de aprender, que no es un individuo y que nunca está solo. Te ofrece la oportunidad de estar en comunión con el Espíritu Santo y en último término con Dios. Acelera tu regreso a Dios ayudando al Espíritu Santo a curarte. Sin embargo, para que esto ocurra, es absolutamente imperativo que aprendas a entender las declaraciones que J hace en el curso como la siguiente. Puede afirmarse ciertamente que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansan en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser una idea del ego, un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede corregirlo solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si el error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar?
Pursa, y así, querido mensajero, es hora de renunciar a los valores equivocados que tú has dado al mundo para comenzar a incorporar el significado que le da el Espíritu Santo. El uso que Él hace del mundo tiene significado. Artén. Continúa con tus estudios, Gary, y durante nuestra próxima visita empezaremos a llevar tus errores ante la verdad, donde podrán ser deshechos por aquel cuya función es liberarte. Gracias por escucharme, Gabriel.